bendición, hermanos. Iglesia Bautista Fundamental, la Gran Comisión. Hermanos, hay que seguir adelante. Es el primer año aquí en este lugar, hermanos. Y a todos mis hermanos, cuánto tiempo han caminado en el Señor, no lo sé. Pero, hermano, la meta es no rendirse, es seguir adelante, hermanos. Amén. Qué bendición, hermanos. Hermanos, nos ponemos de pie, hermanos. Vamos a ponernos de pie, hermano, para que no se canse, hermano, ya que la comida también ya está lista, hermanos, pero de la palabra de Dios, hermanos, porque la palabra de Dios dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en cada uno de vosotros, hermanos, enseñándose, exhortándose, cada uno de nosotros, hermanos, y animándose con salmos e himnos y cánticos espirituales, hermanos. Hermanos, vamos a entonar un himno, hermanos, el himno número 196, hermanos, del himnario Bautista, hermanos. Después del himno, hermano, prepare su corazón, hermano, prepare su corazón. Si usted trae Biblia, hermano, le invito, hermano, para que vaya a ir viendo la palabra de Dios, y a los que no pueden leer, a escuchar la palabra de Dios. Porque la Biblia, hermanos, nos enseña que allá en Apocalipsis 1:3, bienaventurados los que leen la palabra y los que oyen, hermanos, a los que oyen también. Mi madre fue salva solo por oír la palabra de Dios, hermanos, por escuchar el testimonio, hermanos, que Cristo murió en la cruz, hermanos, por nuestros pecados. Hermanos, entonamos este himno, hermanos, a Jesucristo, ven sin tardar. Después de este himno, hermanos, vamos a recibir al pastor, al evangelista Santos Gámez, que nos va a predicar la palabra de Dios en esta tarde, hermanos. Entonamos el himno a Jesucristo, ven sin tardar. Hermanos, lugares, y hermanos, a los que no alcanzaron lugares, hermanos, asientos, pero sí alcanzaron el tiempo, hermanos, para escuchar la bendita palabra de Dios, mis hermanos. Gracias a Dios, hermanos, que también llegó el pastor Chino Ríos, y a todos los hermanos que acaban de llegar, hermanos, sean bienvenidos en este día tan especial, el primer aniversario aquí en la Colonia La Paz, la Iglesia Bautista Fundamental, la Gran Comisión. Hermanos, recibamos, hermanos, con un fuerte aplauso al evangelista Santos Gámez. Dios les bendiga a todos, cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este lugar, aquí donde se conmemora el primer año, el primer aniversario de la Iglesia Bautista La Gran Comisión en La Paz, Chalma, Veracruz. Una bendición estar entre ustedes, una bendición, Pastor Rogelio, por permitirnos estar aquí al púlpito, a este estrado sagrado. Sabemos que es un espacio, pero es un espacio consagrado al Señor, un espacio para predicar la palabra. Qué grande bendición
que haya lugares en donde se pueda predicar aún la palabra de Dios. Dios les bendiga a todos. Gracias por acompañar a la Iglesia Bautista La Gran Comisión, al pastor, a su familia, a cada uno de los hermanos. Gracias. Dios les bendiga. Y queremos ir prácticamente y directamente a la palabra de Dios. ¿Sí me escuchan por ahí atrás? ¿No se escucha allá atrás? ¿Falta audio atrás? Falta un poquito de audio atrás. Ahorita lo vamos a acomodar. Falta un poquito de audio atrás. Vamos a la palabra de Dios, hermanos, en el libro de Filipenses. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Prepare su corazón, hermanos, que Dios nos ayude en cuanto a la palabra de Dios. Filipenses capítulo 1. Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a abrir capítulo 1 de Filipenses, vamos a ponernos de pie y vamos a leer todos alternadamente. Leo el primero, ustedes leen el segundo y nos unimos en el 11, hermanos. Filipenses capítulo 1, del versículo 1 al 11. Vamos a leer alternadamente, leo el primero y nos unimos todos a una sola voz en el 11. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Amén. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y la confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Todos a una voz. Llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo. Así puesto de pie, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Oremos. Padre Santo, mi Dios, Señor. Gracias, mi Dios, porque nos ha dado oportunidad de estar aquí en este lugar, Señor, llevando a cabo este primer aniversario, Señor. Gracias, Señor, porque somos indignos, somos viles, los menospreciados, Señor. Pero gracias, Señor, porque en su misericordia ha entregado a su Hijo Jesucristo, para que cada uno de nosotros que hemos creído, Señor, podamos estar ante su presencia, mi Dios. Le damos gracias, Señor, porque ha sido de bendición a este pueblo, a esta colonia La Paz, a esta iglesia La Gran Comisión. Gracias, Señor, porque ha sido de bendición al pastor Rogelio, a su familia y a cada uno de los miembros que aquí se reúnen, Señor. Gracias le damos, Señor, por todo lo que ha hecho a través de este año. Gracias, Señor, porque lo que ha hecho a través de la historia de esta iglesia desde por allá del 2014, 2013, Señor. Gracias, Señor, porque ha bendecido. Y gracias, Señor, porque ha manifestado su mano poderosa a través de todas las cosas que se han hecho en este lugar, Señor. Sabemos que usted dice en su palabra que cuida a sus hijos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le aman y les cuida, dice su palabra en Salmo 34:7. Gracias, mi Dios, porque ha sido de bendición. Gracias, mi Dios, porque ha dado su Hijo Jesucristo. Y gracias, Señor, porque su Hijo Jesucristo ahora nos puede poner allí a la presencia de nuestro Dios como aquel juez, un abogado, Señor, que ha redimido nuestras vidas para estar a su presencia, Señor. Le damos gracias, Señor, porque nos ha bendecido, porque hemos podido tener comunión unos con otros, Señor, porque hay bendición y hay testimonio, Señor, en este lugar para poder predicar de su palabra y para poder ver su mano, lo que hace por sus hijos, Señor. Gracias, Señor, por esa fuerza, por ese ánimo que se tiene en este lugar, por ese compañerismo y por ese compromiso, Señor, en cuanto a su obra, Señor. Siga animando y siga llevándoles adelante, Señor, en todas las cosas. Le pedimos, Señor, que en esta tarde, en este mensaje, Señor, en esta predicación, nos use, Señor, para llevar su palabra, para ponerla en los corazones, Señor, para que usted siembre, Señor. El trabajo es suyo, Señor. Nosotros solamente somos herramientas que nos preparamos, Señor, en cuanto al Espíritu Santo para que nos permita llevar la palabra. Pero la obra es suya, Señor. Usted redarguya los corazones, usted anime, usted exhorte, Señor. Usted cargue esos corazones, Señor, para que puedan ver y entender lo que es su obra, Señor.
Entender que si sufrimos, Señor, sufrimos con alegría. Que si tenemos debilidades, las tenemos con alegría, Señor, para honrar y glorificar tu nombre. Si hay necesidades, son para honrar y glorificar tu nombre, Señor. Le damos gracias por todo lo que hace, por todo lo que nos bendice, mi Dios, por todo lo que ha hecho hasta el día de hoy. Gracias, Señor, porque nos ha bendecido de grande manera, Señor. Gracias por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. Bendiga a cada uno de los hermanos, pastores, hermanos que se han reunido aquí, que han llegado en estos días, que han estado en el día de hoy, Señor. Bendígales, téngales con bien, Señor. Guárdenos, ayúdenos en su palabra, que la predicación sea suya, Señor. Todo esto se lo pedimos, se lo rogamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Tome su lugar. Dios les bendiga. Bienvenidos. Gracias, hermanos. No se preocupe por la comida, no se preocupe por lo demás. Yo creo que por ahí de las 6 de la tarde va a estar calientita. Amén, hermanos. Vamos a tomar un poco de alimento espiritual, hermanos, con la palabra de Dios. Vamos a tomar un poco de alimento espiritual. Mire, qué bendición, hermanos. Una grande bendición estar aquí en este lugar, en este primer aniversario, compartiendo la palabra de Dios. Creo que no hay otra cosa mejor, hermanos, que compartir que el Evangelio, que la palabra de Dios, que Dios hable a nuestras vidas. No hay un mejor ánimo en las cosas que hacemos que Dios estando en nuestras vidas. Cuando Dios nos bendice, cuando Dios nos guarda, hermanos, es de gran alegría. Y creo que, yo sé que a lo mejor vienes desvelado, cansado, no sé, pero es de gran alegría estar aquí en este lugar, escuchando de la palabra de Dios. Y más cuando llevamos a cabo esta celebridad o este tiempo de festejo, porque está cumpliendo la Iglesia Bautista La Gran Comisión un año, hermanos, de haber entrado a este lugar. Exactamente el día de hoy, 1 de noviembre de 2024, 25, hoy es 25, el año pasado fue, sí, hermano, ya me estaban confundiendo. El año pasado llegamos aquí, hermanos, 1 de noviembre de 2024. Hoy, 1 de noviembre de 2025, se cumple un año, hermanos, 365 días cronológicamente hablando de haber entrado a este lugar, hermanos. Una grande bendición. Creo que no vas a entender, no vas a alcanzar a comprender todo lo que Dios ha hecho, porque muchos llegamos después y los conocimos ya estando en aflicción, en necesidad. Y tal vez algunos los conocimos en el auditorio y otros ya los conocimos acá en La Paz. Qué bendición si tú ya le conociste a esta iglesia desde el principio, desde el Rancho Nuevo y Coamila. No sé de dónde la hayas conocido, pero mira lo que Dios ha hecho en este lugar. Y mira lo que Dios ha hecho con su obra. Y no somos dignos como personas, pero su obra es digna. Su palabra es fiel y permanece, dice. Mira, vamos allá a la palabra de Dios en Filipenses capítulo 1. Y en el tema que nos lleva el día de hoy, en el versículo 6, dice aquí la enseñanza, el mensaje de esta mañana, dice: estando persuadido de esto, habla el apóstol Pablo, dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, que dice, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Mire, hermanos, para poder dar este mensaje, lo vamos a tener que entender muy básico, hermanos, en cuanto a la palabra de Dios. Este versículo. Dice el apóstol Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el fin. Hay una buena obra, hermanos. Dice, el apóstol Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el fin. Se lo estoy dando repetidamente, hermanos, para que lo vayamos entendiendo. De hecho, lo vamos a desquebrajar, lo vamos a desmenuzar, lo vamos a revisar, hermanos. Porque mire, dice el apóstol Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuán importante, hermanos, son las palabras del apóstol Pablo. Dice, estando persuadido. ¿Qué es persuadido, hermanos? Podemos tener esa incógnita, podemos no tener la definición, podemos no entenderlo, pero nos es necesario entender la palabra persuadido, porque el apóstol Pablo está diciendo, estando persuadido de esto, y voy a darle la descripción de qué es persuadido. Persuadido, dice aquí la enseñanza, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la terminará, dice. Persuadido es estar convencido. Dice el apóstol Pablo,
dice el apóstol Pablo, estando persuadido. Yo estoy persuadido. ¿Qué es persuadido? Dice, estando convencido. Estoy convencido, dice el apóstol Pablo. Estoy totalmente convencido de esto. ¿Pero convencido de qué? Porque el apóstol Pablo le está diciendo, estando persuadido, estando convencido de esto. ¿Pero qué es esa convención? ¿Por qué está convencido? ¿Por qué lo entiende así? Porque el apóstol Pablo había tenido conversación con el Señor Jesucristo cuando el Señor le llama y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Saulo. Y habló con el Señor Jesucristo y le encomendó ir a los gentiles. Y dice Pablo, yo estoy convencido de esto. Yo estoy totalmente convencido de esto, dice. Entonces, es una convención. Estar convencido es voluntario, que nadie te force, que nadie te obligue. La obra de Dios es por convencimiento, no porque alguien te obligue, no porque nadie te force, no porque nadie te dé algo. Tú tienes que estar convencido en la obra de Dios por la obra de Dios. Solamente Dios nos va a convencer y va a usar personas, va a usar cosas, va a usar infinidad de situaciones para que tú llegues a escuchar. Pero el que te convence es Dios a través del Espíritu Santo. Dios es el único que te va a convencer de que Dios es Dios, de que Dios es el único que murió por ti en la esencia del Señor Jesucristo, para que tú tengas vida eterna. Nosotros podemos llevar el mensaje, la predicación, la enseñanza, pero Dios es el que obra en ti y en mí y en cada uno de ustedes para que creamos en el Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo, estoy persuadido, estoy convencido y estoy convencido voluntariamente. Nadie me ha obligado, yo he llegado al entendimiento y estoy totalmente convencido de esto. Dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, pero seguimos en la palabra persuadido, estoy convencido. Dice, no se trata de obligar a nadie, sino de presentar argumentos para que la persona crea voluntariamente y sienta una convicción, esté totalmente convencido en su interior. Y pusimos así de ejemplo como el caso de Abraham, quien estaba plenamente convencido que Dios cumpliría sus promesas. Abraham, un profeta, y ustedes le conocen bien en el Antiguo Testamento, en donde él estaba totalmente convencido que Dios cumpliría sus promesas. Y ustedes saben la historia. Hay que salir de tu tierra y de tu parentela. Hay que salir de aquí, le dijo Dios. Y después le dijo, te voy a dar grande descendencia. Y después le dice, tráeme a tu hijo en sacrificio. Y se lo entrega. Se lo lleva. ¿Por qué? ¿Por qué lo entregaba? Porque él estaba totalmente convencido que Dios le había dicho que le iba a dar una grande descendencia. Si no hubiese estado convencido, él hubiera dicho, es el único que me acabas de dar y no tengo más. ¿Cómo me vas a dar una descendencia si este es mi único hijo? Pero él estaba totalmente convencido en las palabras de Dios. El apóstol Pablo aquí cuando dice, estoy persuadido, estoy convencido, es el inicio de este versículo, donde nosotros, así como el apóstol Pablo, tenemos que estar totalmente convencidos del por qué estamos aquí, del por qué nosotros llegaremos al cielo, del por qué nosotros le hemos creído a Cristo. Tenemos que estar totalmente convencidos, porque de otra manera nos equivocamos y pensamos que solamente es venir a un aniversario, que solamente es venir y acompañarnos, y que solamente es venir y comer, y solamente es disfrutar. No, la obra de Dios no es eso. La obra de Dios no es comida ni bebida. La obra de Dios es Dios trabajando en nosotros. La obra de Dios es el Espíritu de Dios que obra en nosotros para que nosotros podamos llevar el precioso evangelio a las personas y hablarles de Cristo y rescatarlas de ir al infierno. Tengo que decirte infierno porque ahora ya es una crueldad que te diga infierno. Pero la palabra de Dios dice que el infierno está esperando a todos aquellos que no han creído en el Señor Jesucristo, por lo cual ya han sido condenados. Pero dice que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna en Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo, estoy persuadido, estoy convencido totalmente de esto. Creo realmente en Dios, y porque creo en Dios, dice, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Estamos aquí en La Paz, estamos en este lugar, y dice el apóstol Pablo, estoy convencido, y así lo decimos nosotros, estamos convencidos totalmente de que el que empezó la obra aquí en este lugar, o allá donde salimos, o allá donde caminamos, dice, la perfeccionará hasta la venida del Señor Jesucristo. Pero tenemos que estar totalmente convencidos, convencidos voluntariamente.
no por obligación, no por compra que nos dijeron, los voy a llevar allá y les voy a dar un terreno. No, es porque Dios hace su obra. ¿Cómo la hizo? Lo vamos a ver en el camino, pero mire, dice el apóstol Pablo, estoy totalmente convencido de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién fue aquel que comenzó la buena obra? ¿Quién fue aquel? No hay hombres que hagan buenas obras. Dice Romanos 3:10, no hay ni uno justo, no hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda, todos se han desviado, no hay nadie justo, no hay nadie que haga lo bueno, hermano. El único que vino a la tierra y estuvo entre nosotros y dio su vida por nosotros y cargó nuestros pecados y murió en una cruz fue el Señor Jesucristo. Es el único perfecto en nosotros. Dice aquí la palabra de Dios, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No somos nosotros como personas quienes hacemos las buenas obras. Nosotros como personas, y si ya tenemos a Cristo y ya le hemos conocido en nuestro corazón, tenemos que estar disponibles para hacer la obra del Señor. Esa es la buena obra. La obra del Señor es la buena obra. No nosotros hacemos buenas obras. Nosotros nos involucramos en la buena obra del Señor para hacer la obra del Señor. Pero nosotros no hacemos buenas obras. Todo lo que hacemos nosotros es obediencia al Señor. Obediencia a sus mandatos, a sus estatutos, a sus ordenanzas. Eso es lo que hacemos nosotros, porque muchas veces nos podemos perder y decir, yo lo hice, yo me encargo de esto, yo me encargo de aquello, yo muevo aquí, No, nosotros no movemos nada, nosotros no somos nadie, y nosotros no hacemos nada. Todo lo que hacemos nosotros es obedecer al Señor Jesucristo, obedecer sus ordenanzas, obedecer su palabra. Nosotros no tenemos ningún privilegio de ser más que nadie. Dice la palabra de Dios que si quieres ser grande entre vosotros, dice la palabra de Dios, tienes que ser el menor. Tienes que ser humillado y tienes que ser servidor. ¿Cuántas personas ahora buscan ser los grandes en los lugares concurridos, entre las personas, que se nombren, que se diga personas de tal y tantas cosas? No hay, hermanos, cuando estamos haciendo la obra de Dios. Cuando estamos haciendo la obra de Dios, el grande entre nosotros es Cristo Jesús. Cuando estamos entregados a las cosas, Cristo Jesús es el único que se nombra entre nosotros. No hay vanagloria para los hombres. Por eso dice el apóstol Pablo, yo estoy convencido de esto, que el que comenzó, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, Dios en nosotros, dice, la buena obra la perfeccionará. Nosotros, por más que hayamos hecho, hermanos, en cuanto a lo que está sucediendo aquí en este lugar, la grande bendición de poder estar en una iglesia, en una colonia que es meramente cristiana, que es enteramente cristiana, no es obra de nosotros, es obra de Dios. Es Dios obrando en cada uno de nosotros para que hagamos un lugar consagrado para Dios. Cuando yo llego aquí les digo gracias a Dios porque me han dado la oportunidad de estar aquí frente a este púlpito, porque es un lugar sagrado, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado cuando llegamos aquí y hablamos la palabra de Dios. Así también aquí en La Paz, hermanos, no lo menosprecie y no lo haga menos, porque es un lugar que Dios ha consagrado para que aquí lleguen cristianos y edifiquen iglesias y que enseñen a las generaciones, a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, a que honren y glorifiquen a Dios. Si Dios los ha sacado de allá, es para hacer un lugar consagrado para Dios, para que sigan adelante haciendo la obra de Dios. La obra de Dios, no de los hombres, porque nosotros no somos quienes hacemos la obra, la hace Dios. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Perfeccionar. Ya vimos persuadido, ya vimos quién hace la obra, y ahora hablamos de perfeccionar. ¿Qué es perfeccionar, hermanos? Nosotros tenemos que entender que tenemos que llegar al final, completar, tenemos que madurar, tenemos que ser preparados para el servicio en la perfección absoluta, reservada para Dios. No hay nadie que sea perfecto al momento. 1 de noviembre del 2025. No hay nadie perfecto entre nosotros. Voltéense a ver quién es perfecto entre nosotros. No lo hay. No hay nadie perfecto, hermano. Pero tampoco podemos solapar que el que está a mi lado, diestra o siniestra, frente o atrás, sea un pecador. La palabra de Dios nos enseña que si mi hermano está
en pecado, tenemos que exhortarle, tenemos que hablarle, tenemos que redarguirle. No se trata de que él es allá o el otro es acá y yo bien con Dios. No, hermanos. Dice, tenemos que perfeccionarnos. Podemos nosotros decir que estamos bien, que hacemos las cosas bien, que todo va bien, pero también tenemos que sentarnos en el banquillo de los acusados, en la silla, y decirle, dime en qué estoy mal, ayúdame a corregir mi vida, ayúdame a entender lo que estoy haciendo. Y es cuando nosotros, si lo permitimos, Dios va a obrar en nuestras vidas. Pero ¿cuántos de nosotros, y platicaba con el pastor Víctor y decíamos, cuántos pastores hay de los que dicen, yo ya estoy hecho, ya no necesito aprender más, Dígalo, dígalo. yo ya estoy enseñado, a mí ya nadie me enseña? ¿Cuántos se jactan de esas cosas cuando a la fecha no hay nadie que sea perfecto? Decía el apóstol Pablo, ¿cuántas veces, Señor, tengo que perdonar a mi hermano? ¿Cuántas veces lo tengo que perdonar? 70 veces 7. Y eso nomás era para empezar, todavía faltaban los demás. No hay nadie perfecto, pero tenemos que buscar la perfección. Y perfección se traduce en santidad. Tenemos que buscar la santidad en nuestras vidas. Tenemos que buscar día a día salir de ese lugar donde estábamos, en el pecado, lo que hacíamos, en lo que nos gloriábamos o en lo que nos alegrábamos, que era el mundo. Y ahora buscar estar frente a Dios como personas perfectas o como personas buscando la santidad en Dios. Entonces, estando persuadido, estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros, Señor Jesucristo, Dios, la buena obra, lo que Dios hace, la perfeccionará, santificará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo es el día de Jesucristo? Jesucristo viene por su iglesia y eso está claro. No hay vuelta atrás. Jesucristo viene por su iglesia. Todo aquel que ha creído en Cristo Jesús y le tiene en su corazón, se ha arrepentido de sus pecados y ahora vive en santidad, es un hijo de Dios. Lo podemos leer en 1 y 2 de Juan, donde dice que el que hace las cosas de la luz, el que sigue a Dios, es hijo de Dios. Y el que hace el pecado es hijo del diablo. No hay más. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Entonces, en el día de Jesucristo, Jesucristo vendrá por su iglesia y la arrebatará. La llevará con sí, para con él. Pero también creemos que el ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Nace, crece, se reproduce y muere. Y va a llegar la muerte, tal vez, si es que el Señor Jesucristo viniera hoy o mañana. Los que hemos creído en Él seremos levantados y transformados, llevados a la presencia del Señor. Si nosotros llegáramos a morir antes de que Él venga, y si tienes a Cristo en tu corazón, serás llevado al cielo. De otra manera no. Y no es que yo lo diga, ni los predicadores así lo enseñen. La palabra de Dios es recta, es infalible, no tiene falla. Y nos enseña 3 tipos de muerte. Y a lo mejor ahora que están mañana se preparan para eso, que lo están festejando ahí la muerte. Hay 3 tipos de muerte. La muerte física. Muerte física es cuando se para el cuerpo, el cese de la vida, se acaba la vida. Es la separación espiritual. Sale el espíritu de un cuerpo. Si el espíritu de mi cuerpo saliera ahorita, este cuerpo cae al suelo. Se pudre, se engusana y se acabó. Esa es la muerte física. Todos vamos a morir. Todos tenemos que morir. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Tal vez unos completamos el ciclo, otros no. Pero todos vamos a morir. Va a haber una separación de nuestro espíritu de este cuerpo. Segunda muerte, la muerte espiritual. La muerte espiritual es la separación de Dios de nosotros. Por la concepción o por el nacimiento, nosotros, de venir de la descendencia de Adán y Eva, hemos sido concebidos en pecado. Somos nacidos en muerte espiritual. Hasta que no reconocemos a Cristo Jesús en nuestro corazón y Él viene a morar en nosotros, en nuestro corazón, entonces tenemos vida espiritual. De otra manera estamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra de Dios. Todos estamos muertos espiritualmente. Tercera muerte es la muerte eterna. La muerte eterna, donde está el castigo y la exclusión. Estamos fuera de la presencia de Dios por toda la eternidad. Muerte física
Creo que ahorita todos estamos aquí vivos y por eso es que estamos en este lugar y estamos escuchando. La muerte espiritual. No sé cuántos de ustedes estén muertos espiritualmente, creyendo que estamos haciendo cosas buenas, pero no tenemos a Cristo en nuestro corazón, por lo cual es necesario que nazcas espiritualmente y que Cristo esté en tu vida. La muerte eterna es para aquellos que no han conocido a Cristo y que van a morir, ya tienen una muerte espiritual, van a morir, van a estar en una muerte eterna, donde nunca estarán en la presencia de Dios, sino que por la eternidad estarán en el infierno. Lo podemos ver ahí en 2 Tesalonicenses 1:9, Apocalipsis 21:8. No quise irme a las citas porque se nos va el tiempo, pero aquí traemos todo ese trabajo, hermanos. Estamos solamente bosquejando y analizando el versículo 6 de Filipenses, capítulo 1. ¿Por qué lo tenía que hacer así, hermanos? Porque tenemos que estar en entendido de qué estamos hablando. ¿De qué se trata esto? Dice la palabra de Dios en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Creo que con esta pequeña reseña me puedes entender un poco más este versículo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces, habiendo dicho esto, ahora sí vamos a comenzar el mensaje. Amén, hermanos. Pensaban que ya se iba a acabar, hermanos. Apenas vamos a empezar. Amén, hermanos. Están muy serios. Es un aniversario, hermanos. Es un aniversario. Estamos contentos por estar en La Paz. Estamos contentos por estar celebrando un año aquí en este lugar, hermanos. Miren, la palabra de Dios nos ha enseñado que tenemos que estar totalmente convencidos. Y no hay quien nos obligue, no hay quien nos force a hacer la obra de Dios. Qué grande bendición cuando nosotros con ese ánimo nos entregamos y hacemos la obra de Dios. Qué grande bendición cuando nosotros entendemos que es hacer la obra de Dios, de llevar el mensaje, de predicar la palabra, de enseñar en las iglesias, de animar a los hermanos, de acompañarnos como iglesias, de hacer la obra de Dios. Qué grande bendición es eso. De otra manera, es una carga, es frustración, hay envidias, hay conflictos. Pero gracias a Dios porque podemos ver un buen pueblo de Dios congregado en este lugar para honrar y glorificar a Cristo. Debemos estar convencidos de la obra de Dios en nuestras vidas. Debemos, hermanos, debemos estar convencidos de la obra de Dios en nuestras vidas. Estamos persuadidos, estamos convencidos, sabemos, conocemos el Evangelio, conocemos qué se hace y cómo se lleva la iglesia, pero tenemos que estar convencidos de la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué, hermanos? Porque a lo mejor muchos de nosotros ya estamos enseñados y nos hemos cautorizado, nos hemos encapsulado diciendo yo ya soy cristiano y voy a ir al cielo y todo lo demás no importa. Nosotros, hermanos, debemos estar convencidos de la obra de Dios en nuestras vidas. La obra de Dios sí es salvarnos de que nosotros vayamos al infierno y que tengamos una vida eterna en Cristo Jesús. Sí, esa es la obra de Dios. Pero también incluye el estar congregados en una iglesia. También incluye el servicio para la obra de Dios. También incluye el ánimo y la exhortación, la confirmación para con los hermanos, para seguir creciendo. Pues es por ello que ahora no solamente estamos aquí la iglesia de la Gran Comisión. Veíamos y nombraban a muchos pastores, algunos pastores. Qué bendición que están entre nosotros. Pero, ¿cuál es el propósito de Dios? Seguir predicando la palabra de Dios. Seguir animándonos unos a otros. ¿Cuál es el propósito de cumplir un año aquí? Seguir cumpliendo 2, 3, 4, etcétera, cantidad de años. El propósito es, estando aquí, alcanzando almas para Cristo y enseñando y haciendo crecer personas para Cristo, hermanos. Debemos estar convencidos de la obra de Dios en nuestras vidas. Mire, Dios nos sacó de donde estábamos. Vaya allí a Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Si lo tienen por ahí. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. En Éxodo capítulo 12, versículo 31. Dice la palabra de Dios. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche. Y les dijo, salid de en medio de mi pueblo, vosotros, y los hijos de Israel, e ir servir a Jehová, como habéis dicho. Estas son palabras de Faraón, hermanos.
Éxodo, desde el 1 hasta el 12, estamos hablando cómo Moisés trabajó. Dios trabajó con Moisés y Moisés trabajó para sacar al pueblo cautivo de Israel, sacarlo de Egipto. Y aquí en el capítulo 12, versículo 31, está hablando Faraón y le dice que le hizo llamar a Moisés y Aarón de noche y les dijo: salid del medio de mi pueblo, váyanse, les dijo Faraón, salid del medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, y vayan y sirvan a Jehová, e id y servir a Jehová, dice, como habéis dicho. Aquí ya hay un arduo trabajo, hermanos. Dios ya había enseñado a Moisés: vas a ir a Faraón y le vas a decir, deja en libertad a mi pueblo. Y todas esas cosas que pasaron, todas las plagas que pasaron, todas las situaciones que pasó. Nosotros hemos estado en la iglesia constantemente y hemos escuchado la historia y la historia. Y aún la escuchamos y seguimos sin entender. Pero aquí dice la palabra de Dios que Dios llegó al punto en donde derrotó a Moisés. Y Moisés le dijo: váyanse, váyanse y sirvan a Jehová. ¿Qué le estoy dando a entender con esto, mi hermano? Dios sabe de dónde nos ha sacado, hermanos. Dios sabe de dónde nos ha sacado. Y Dios ha trabajado con todos aquellos que están a nuestro alrededor para hacer su obra. Porque la obra es de Él, no de nosotros, acuérdense de eso. La obra es de Dios. Y Dios ha trabajado con todos los que están a nuestro alrededor para hacer su obra. Y qué bendición, hermanos, si ha visto en nosotros alguien dispuesto para hacer su obra. Qué bendición. Porque de otra manera nosotros seríamos los que estaríamos allá apoyando y guiando a Faraón. No los dejes ir, no los sueltes, van a tener que hacer trabajos. No vamos a completar de adobe, no vamos a completar de paja, faltan más construcciones. ¿Cuántos no hay así? Siendo nombrados cristianos en lugares de Egipto, en lugares apoyando a faraones. Dígalo. Nosotros, hermanos, hemos sido sacados por la mano poderosa de Dios. Este pueblo, esta comunidad, esta colonia, este lugar que se ha sentado aquí en La Paz, hermanos. Hemos visto, y no porque lo digamos el día de hoy, pero hemos visto en el transcurrir del año y de 7 meses atrás, y desde el 2013-2014 hacia acá, hemos visto cómo Dios ha obrado en los hermanos. Ha habido cosas, hermanos. Por eso le decía que muchos no les conocemos más allá de cuando están aquí. Muchos no les conocemos más allá de cuando llegaron al auditorio. Muchos no les conocemos más allá de cuando iniciaron este trabajo en cuanto a la obra de Dios. Pero Dios ha obrado en este pueblo para honrar y glorificar a Dios. Porque Dios es el que hace su obra, pero se encarga y se apoya en algunos de nosotros para que podamos nosotros poder llevar la obra. Ahí está Moisés, y lo conocemos y sabemos todo lo que hizo, todo su trabajo que hizo, hasta que Faraón dijo: llévatelos, vayan y adoren a su Dios. Nosotros, hermanos, estamos aquí. La obra no es del hombre, la obra es de Dios. Todo el trabajo, todo el esfuerzo que hizo Moisés, no se gratificó a Moisés en cuanto al trabajo, se gratificó a Dios, se honró y se glorificó a Dios. Aquí en este lugar, hermanos, ha habido hombres, y lo digo sin jactancia, pero ha habido hombres que han hecho grandes cosas, y han ayudado, y han proveído, y han hecho grandes cosas, pero la honra y la gloria siempre es para Dios. Aquí en este lugar, hermanos, en esta iglesia, hay un hombre que ha ministrado y que está al frente de la iglesia y que ha estado pastoreando, y usted lo conoce, que es el pastor Rogelio. Pero la honra y la gloria es para Dios. Pero qué grande bendición, hermanos, que hay hombres dispuestos para hacer la obra de Dios. Que hay hombres que se han entregado y que han dicho: no importa las consecuencias, no importa el sufrimiento, no importa el vituperio, no importa lo que venga hacia mí, mientras yo pueda hacer la obra de Dios. ¿Cuántos de nosotros no lo podemos hacer, hermanos? Porque nos importa más qué van a decir de mí, cómo me van a tratar, qué voy a recibir, cuáles son los beneficios para mí. Y ponemos primero nuestra persona antes de la obra de Dios. Cuando Dios obra en nuestras vidas, no importa lo que ganemos o no ganemos, lo que importa es hacer la obra de Dios, hermano. Por eso tenemos nosotros que tener en claro y estar convencidos, estar persuadidos, como el apóstol Pablo, de la obra de Dios en nuestras vidas. Y cuando lo entiendas, hermanos, esto no es un sacrificio.
Llegamos el 1 de noviembre acá, hermanos. Cuando salimos de allá del auditorio, platicábamos el pastor Rogelio y su servidor y decíamos, vamos a entrar, nos vamos a encerrar y vamos a cuidar que no se haga daño. ¿Qué es esto? Paramos a los medios de comunicación, a los reporteros, decimos, no hay entrada, no vamos a recibir a nadie. Solamente nos vamos a concentrar y vamos a entregarnos a Dios, vamos a orar y vamos a esperar la bendición de Dios. Y fue lo que se hizo al llegar aquí. Y miren, voltea a ver el pueblo que se ha construido por la voluntad y por la bendición de Dios. No es por fuerzas de hombres, no es porque alguien tenga o no tenga, o pueda o no pueda. Es por la obra de Dios, por la voluntad de Dios, porque hay un pueblo que se está entregando a Dios, que hay cuestiones que hay que mejorar y que hay que crecer en santidad y hacer mejor. Sí lo hay, hermano. Dijo el apóstol Pablo, tengo que perfeccionar. Perfeccionar quiere decir que todavía no estamos perfectos, que vamos a ir creciendo en perfección. Pero cuando nosotros nos entregamos a Dios, a Cristo, Él va a trabajar en nuestras vidas, hermano, para que seamos más perfectos que antes, más santos que antes, mejores que antes. No puede ser al revés, no podemos ir empeorando cuando estamos en Dios. Tenemos que mejorar, tenemos que cambiar, tenemos que entregarnos a Dios. Ahí vemos en Gálatas capítulo 5, versículo 22, todos los dones espirituales, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, todas estas cosas que podemos nosotros estar trabajando en cuanto a la obra de Dios. Dice, tenemos que estar totalmente convencidos de que Dios ha hecho con nosotros. Dios nos ha sacado de allá, de aquellos lugares, de las comunidades donde estábamos. Estoy hablando a la iglesia de la Gran Comisión. Y le digo directamente, ustedes saben, hermanos, hermanas, de dónde Dios les ha sacado. Y podemos ponerle nombre, Rancho Nuevo y Coamila. Y podemos decir que les ha sacado de allá, hermanos. Dios sabe cómo va a trabajar con el pueblo y cómo va a trabajar con las personas. Pero no nos preocupemos por ello, preocupémonos por qué nos ha traído aquí. ¿Cuál fue el propósito de que Él nos haya sacado, Iglesia Bautista de la Gran Comisión? ¿Por qué nos sacó Dios de allá? ¿Qué quiere de nosotros? ¿Quería solamente que llegáramos aquí y estuviéramos a gusto, descansando, despreocupados? ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Por qué nos sacó de allá? Tenemos que estar convencidos y tenemos que tener claro por qué Dios nos ha sacado de allá. No se trata de solamente porque soy un hermano, soy cristiano, estoy haciendo algo en la obra de Dios, ya Dios me está trayendo acá para tenerme a gusto, comiendo y durmiendo. Tenemos que preguntarnos, hermanos, ¿por qué Dios nos ha traído a este lugar? ¿Cuál es el propósito en Dios? La obra no es nuestra, es de Dios. Nosotros no somos nuestros, somos de Dios una vez que hemos recibido a Cristo. Pero ahora, ¿qué quiere Dios conmigo? ¿Por qué me ha traído aquí? ¿Por qué me ha separado? ¿Por qué quiere que me salga de todo ese pecado, de todo ese mundo? Ayer veníamos y veíamos tantas cosas que surgen en el mundo y usted sabe de qué le estoy hablando. Pero mire, llegamos aquí, nos metimos y nos sentimos en paz, estando en la paz. Es un pueblo diferente, un pueblo donde se honra y se glorifica a Dios. ¿Qué bendición es eso, hermanos? Tenemos que estar totalmente convencidos por qué Dios nos sacó de allá, hermanos. Debemos de creer, hermanos, en la obra de Dios. Muchas veces no lo creemos. ¿Cuántas veces hemos hablado del éxodo de Moisés, de la salida del pueblo de Israel, de estar en el cautiverio de Egipto? ¿Cuántas veces lo hemos hablado? Inclusive ya hasta, no se lo leí porque ya no lo sabemos, hermanos. Pero no lo hemos meditado y no lo hemos analizado de ese modo en que Dios ha hecho las cosas. Tal vez hermanos de la Iglesia de la Gran Comisión ya entienden esto porque ya les tocó vivirlo. Ya tuvieron que salir exiliados, ya tuvieron que salir huyendo de un lugar. Tuvieron que llegar allí a un auditorio, estar un tiempo y luego llegar acá, hermanos. Tenemos que tener en claro y convencidos de la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Qué Dios quiere para nosotros, hermanos? Hermano o hermana que nos visitas y que estás acompañando a la Iglesia de la Gran Comisión, tienes que tener en claro qué Dios quiere para tu vida. Y a lo mejor alcanzas a conocer o a entender un poquito de lo que Dios ha obrado y lo que ha hecho a través de la historia en este año pasado y ahora que estuvieron en el auditorio y antes que estuvieron en las comunidades. Tal vez lo alcanzas a entender, pero analiza, revisa bien por qué Dios ha obrado en este pueblo, en esta iglesia,
¿Y cuál es el propósito de Dios para con ellos? ¿Y por qué estamos nosotros ya en conjunto trabajando en la obra de Dios? Porque esto, hermanos, déjeme le digo, es un caso, una situación que se ha dado a conocer mundialmente. Todo el mundo se dio cuenta de los hermanos de La Paz. Todo el mundo estuvo atento a las cosas de que sucedían aquí en La Paz, Chalma, Veracruz. Mucha gente lo sabe, mucha gente lo conoció. Incluye a personas que no son cristianas, que no son creyentes, personas que no consideran a Dios en sus vidas, llegaron a este punto y dijeron, yo no creo en nada, pero veo la necesidad y aquí está. Muchas personas. ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Cuál es el propósito de Dios para con este lugar? ¿Cuál es el propósito de Dios para con esta obra? ¿Por qué estamos aquí el día de hoy, hermanos? Tenemos que estar convencidos de la obra de Dios en nuestras vidas. Si hemos creído, somos salvos, hermanos. Si hemos creído en Dios, somos salvos. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y te lo recito nuevamente, porque a veces ya lo escuchamos y ya hasta decimos, ya me lo sé, Juan 3:16. Pero dice, todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, pues déjame te digo que hay muchas personas que aún están entre nosotros, están en las iglesias, están sentados y aún no han creído. Y aún no se han arrepentido. Y están entre nosotros. Pero dice la palabra de Dios que el que en Él cree, no se pierde, mas tiene vida eterna. Entonces tenemos que creer. Ahora sí crees Moisés. Ahora sí crees el trabajo de Moisés con Faraón. Ahora sí crees el éxodo. Estás viendo a un pueblo que ha salido de dos comunidades. Y se ejemplifica esta situación del éxodo. Allá salieron más de 600,000 personas. Aquí salieron 170 personas. Pero ¿cuál es el propósito de lo que ha sucedido aquí para nuestras vidas? ¿Qué tenemos que entender? ¿Qué Dios nos está enseñando? Y déjame te digo esto, ya voy terminando. Unas 2 horas más y terminamos. Déjame te digo esto. ¿Qué nos está enseñando Dios con esto? Que Dios tiene el control y el poder de hacer las cosas en su voluntad. Dios tiene el control y el poder de hacer las cosas en su voluntad. Recuerdo que llegamos nosotros por allá el 9 de mayo del año pasado y platicamos con el pastor y le decíamos, pastor, Dios nos ha puesto en carga, reubicarles, sacarlos de aquí de estas comunidades y llevarlos a otro lugar. No sabíamos ni para dónde, pero Dios nos había puesto en carga eso. Y platicamos y hicimos ciertas cosas y nos pusimos en el plan, vamos a orar un mes y vamos a encontrar la respuesta en Dios. Si Dios lo permite, vamos a buscar la manera de reubicarles. Me fui para Saltillo, yo vengo allá de Saltillo, Coahuila, y yo iba en el camino, hermanos, y iba volteando para atrás y diciendo, ¿qué ando haciendo acá? ¿En qué problemas me estoy metiendo? No sé, ni conozco nada de esto. Yo en mi persona, hermanos, porque somos débiles y somos faltos. Pero también volteaba al frente y decía, la obra es de Dios. La obra es de Dios. Y si Dios en su voluntad está de que los hermanos puedan salir de allí, puedan ser reubicados, la obra es de Dios. Porque yo, viéndolo en carga de personas, hermano, no llegaba ni a la esquina. Poniéndolo en las cargas de las personas, hermano, no hacemos nada. Poniéndolo a la ayuda de las iglesias, no hacemos nada. Poniéndolo en las demás personas, no hacemos nada, hermanos. Tenemos que ir a Dios. Y Dios es el que se va a encargar de las cosas. Dios nos dio paz. El pastor y yo platicamos y dijo, vamos a reubicarnos, hermanos. Nos vamos a reubicar. Dios nos ha dado paz y queremos reubicarnos. Y empezamos a trabajar, hermanos. Empezamos a mover cosas. Empezamos a negociar. ¿Y qué cree? Está en la colonia La Paz, Chalma, Veracruz, a un año de todo. Una grande bendición, hermano. Dios ha sido el que ha hecho la obra y Dios es el que tiene un propósito con cada uno de nosotros y Dios es el que mueve todas las cosas para que esto suceda. No es por personas, no es por esfuerzos, es Dios obrando en las personas. Cuando nosotros veamos y entendamos esto, hermanos, cuando nosotros veamos y entendamos esto, que Dios obra en nuestras vidas, venga la complicación o el problema o la situación que venga, no la vamos a querer resolver nosotros, porque somos faltos, se la vamos a dejar a Dios. Vamos a esforzarnos y queremos hacer todas las cosas,
Dice el Señor, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Cuánta bendición hay en ellos, hermanos? Y nos los quitamos, ya parece que es un rosario. Tenemos que estar convencidos, hermanos, de cuál es la obra de Dios en nuestras vidas. Dios nos ha sacado de estos lugares. Ahora, ¿qué corresponde después de haber creído en Cristo Jesús, entregar nuestras vidas y que Dios obre en nuestras vidas? Que ahora hemos sido justificados, hemos sido regenerados y santificados. Ahora corresponde en nuestras vidas santificarnos, hermanos. Ser santos como el Señor es santo. Ser santos porque yo soy santo, dice el Señor. Amén. Ser santos porque yo soy santo, dice el Señor Jesucristo. Mire, salimos de estas comunidades. Ahora venimos acá. Estamos en un lugar agradable, confortable, de ánimo, de alegría, porque estamos llevando a cabo la obra de Dios. Qué grande bendición es eso. Pero mire, hermanos, estamos saliendo del mundo, estamos separándonos del mundo. Pero ¿qué pasa si otra vez volvemos a venir aquí, a lo mejor en el año 2, o en el año 3, o en el año 4, o etcétera año, y encontramos que está igual que los demás? ¿Qué pasaría, hermanos? ¿Se cumpliría el propósito de Dios en nosotros como Iglesia Bautista La Gran Comisión? Que al próximo año vengamos y en lugar de estar festejando el aniversario, estemos festejando el Chantolo, o el Día de Muertos, o haciendo cosas tremendas. ¿Para qué nos sacó Dios? ¿Para que volvamos a meter el mundo en nosotros? ¿Para que volvamos a tener las mismas prácticas? ¿Para qué nos ha sacado Dios de allá? ¿Para qué Dios nos ha dado la oportunidad de conocer a los hermanos que han salido de allá y ver la mano poderosa de Dios? ¿Para qué Dios nos ha dado esa bendición? Para pasarla por alto y solamente leer Éxodo, y solamente leer Levítico, y solamente leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan, solamente leerlos y decir, ya leí la Biblia. ¿Cuál es el propósito de Dios para con nosotros, hermanos? ¿Cuál es el propósito de que nosotros seamos cristianos? ¿Cuál es el propósito de que nosotros año con año sigamos avanzando? ¿Cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas, hermanos? ¿Qué ganamos con cumplir 1 año, 2 años, 3 años, aniversario tras aniversario? 1 año de vida, tengo 45, luego tengo 46, luego 47. ¿Qué ganamos con eso, hermanos? Si nos separamos de la mano de Dios. Después de que Dios nos ha dado la vida y cumplimos 1, 2, 3 años, etcétera años, y ahora cumplimos años como personas y hacemos fiestas y algarabía, ¿y Dios dónde está? Y ahora tenemos el primer aniversario, luego el segundo aniversario, y al rato vamos a estar en el 10, 20, y Dios no va a estar. ¿Cuál es el propósito de que Dios nos haya sacado? ¿Cuál es el propósito de que Dios nos haya enseñado? ¿Cuál es el propósito de que Dios nos esté purificando en nuestras vidas? Tenemos que entender esto, hermanos, que tenemos que santificarnos y anunciar el bendito mensaje de salvación a las personas. Segunda de Corintios, hermanos, 5:17 dice de la siguiente manera. Segunda de Corintios. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este versículo, hermanos, el enfoque principal es una persona que se ha arrepentido y que ha aceptado a Cristo. Dice, ahora todo aquello es viejo. Todo el mundo ya está afuera. Ahora haz puras cosas nuevas, puras cosas en Cristo. Hoy le estoy dando el enfoque a la salida de nuestros hermanos de allá, de las comunidades donde estaban. Todo aquello, dice, todo aquello son cosas viejas que ya pasaron. Y ahora aquí en La Paz hay cosas nuevas. Hay cosas nuevas en vida de Cristo Jesús. No sigamos con las prácticas que había allá. No sigamos con todo lo que sucedía allá. Ahora aquí este lugar ha sido consagrado. Y todo esto nosotros lo podemos hacer diferente para la honra y la gloria de Dios. Amén. Así como a nosotros, como cristianos, nos dice, ya no hagas pecado, ya no practiques malas cosas, ya no estés en el error. Crucifícalo y déjalo ahí.
y ahora vive una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Mira, ve ahí a Romanos capítulo 6. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Romanos capítulo 6 dice la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Dice el 6, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y terminamos en el 7, dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Lo estoy enfocando, esta enseñanza es personal, hermanos. Es para las personas cuando reciben a Cristo. Pero en este aniversario, hermanos, lo estoy enfocando al hecho de haber salido de un lugar y ahora pertenecer a otro lugar. Dice allí en Romanos, para que el cuerpo del pecado sea destruido. No podemos, hermanos, llegar a la paz y cargar todo lo que traemos. Hay una palabra que se usa muy común, tiliches. ¿Quién sabe qué es tiliches? Trastes, cosas que cargamos. Entonces, todos sus tiliches déjenlos allá. Todas las cosas que no sirven, déjenlas allá. Todo lo que no le ayuda a la obra de Dios, déjenlo allá. Aquí son cosas nuevas. Aquí son cosas nuevas. Aquí es la obra de Dios. Aquí Dios ha bendecido este lugar. Y habrá sufrimiento, sí. Habrá necesidades, sí. Habrá cuestiones que pasar por en medio de ellas, sí. Pero con Dios encontramos bendición. En la obra de Dios es bendición. Todo lo que nos suceda, inclusive nos enseña a estar contentos. ¿Está alguno enfermo entre nosotros? Háblenle a los ancianos y hagan oración por ellos. ¿Está alguno triste? Cante. ¿Cierto, hermano? Todo es bendición cuando estamos en la obra de Dios. Todo es bendición. De otra manera son cargas, hermanos. Debemos de entender cuál es la obra, cuál es la bendición de que Dios nos haya sacado de allá. Mire, ya estoy terminando. Primer aniversario. ¿Cuántos más aniversarios estaremos aquí? ¿Cuántos más, hermanos? La verdad que yo le quisiera decir esto. Si Cristo viene pronto, por su iglesia, yo quisiera ya no llegar al segundo aniversario. Si Cristo levanta su iglesia, yo ya no quisiera tener otro aniversario. Yo quisiera estar en la presencia del Señor. Pero también, si Cristo no llega a venir el siguiente, 2, 3, 4, pero no lo sabemos. Estamos preparándonos para ello. Pero si Dios no llega a venir en 2 o 3 años, que los 2 o 3 años sean edificándonos y creciendo en santidad para con nuestro Dios. Que no nos encuentre ya con un mundo dentro de nosotros. Quien empezó la obra de nosotros se encarga de nosotros. Si Dios nos sacó de allá, hermanos, y nos trajo aquí, tiene un propósito para con nosotros. Si para ti, hermano de la gran comisión, hermano, hermana, se te hace que Dios tiene un propósito para con nosotros y se te hace que es un propósito bueno o malo, considéralo en tu vida. Pero Dios tiene un propósito para nosotros, bien o mal, pero Dios tiene un propósito para nosotros. Debemos de entender por qué Dios nos sacó de allá. Y ahora, si saldremos de aquí, es anunciando el mensaje de salvación que Dios nos ha encomendado. Si Dios nos ha traído de aquí es para prepararnos, para salir y llevar el mensaje de Dios que nos ha encomendado. No hay otra cosa que hacer. Pero también se puede acompañar y con la gran bendición de lo que Dios ha hecho por nosotros. Hermanos, hermanas de la paz, no salgas a llorar, no salgas a quejar. Sal a anunciar el precioso evangelio del Señor
y sal a anunciar las grandes cosas que Dios te ha dado aquí en este lugar. Sal a anunciar lo que Dios ha hecho en este lugar contigo. Sal a anunciar las bendiciones que Dios ha hecho. Te decía, nosotros llegamos y nos encerramos y dijimos, no más periodismo, no más noticias. Vamos a empezar a sacar de aquí la bendición que Dios nos ha dado en cuanto a presentarla a las gentes. Y todos han venido y han estado entre nosotros, entre ustedes, y se han dado cuenta de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Dios ha hecho grandes cosas en sus vidas. Entonces, nosotros tenemos en común llevar el Evangelio, hablarle a las personas, pero también enseñarles y mostrarles lo que Dios ha hecho en este lugar. Porque no es un suceso que pase cada 8 días ni con todas las iglesias. Es un suceso especial que Dios hizo para con el pueblo de la iglesia de la Gran Comisión. Y les está preparando para que ahora vayan por el mundo y prediquen el Evangelio y enseñen estas buenas cosas que Dios ha hecho con ustedes. Esta grande bendición que Dios ha hecho con ustedes, a volverles a restaurar aquí, a sacarlos de la esclavitud, a sacarlos del pecado y ahora ponerlos en este lugar. Darles una libertad que no se tenía. Por eso les digo a muchos, tal vez no lo vamos a entender, pero platique con ellos y dése cuenta de todo lo que no podían tener. Las libertades que no podían tener, las compras que no podían llegar a adquirir, todo lo que sucedía. A lo mejor aquí estamos contentos y alegres y estamos en grupo, pero antes esto no se podía hacer. Salga y anuncie el Evangelio de Cristo y salga y anuncie lo que Dios ha hecho con nuestro pueblo, porque es para testimonio. Tenemos que tener en claro por qué Dios nos ha sacado y tenemos que tener en claro por qué Dios nos ha traído aquí. Tenemos que tener en claro por qué Dios nos ha sacado de ese mundo pecaminoso para hablarle de Cristo a las personas. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.